Hola Buenos Aires, hola Argentina, que estamos empezando una vez más un informe por Galáctica Radio y Televisión Digital desde Buenos Aires para algún lugar del planeta que puede ser China, Ucrania, Rusia, Estados Unidos, bueno, donde quiera que estés en ese momento. El público siempre es bienvenido y nosotros también estamos aquí en algún lugar del planeta como siempre, ¿no? En nuestros estudios ahí en Capital Federal, Argentina. Bueno, muchísimas gracias a todo el público que nos sigue, que nos acompaña como siempre aquí por el aire de Galáctica. Si nos estás mirando en vivo, bueno, bienvenido. Y si nos estás mirando en alguna plataforma, bueno, pues como siempre os pido, bueno, podéis recomendarnos, compartir, me gusta, I like it. Cualquiera de esas cosas nos ayuda muchísimo. Así que bueno, muchísimas gracias por esa fuerza si nos podéis dar, ¿no? Y bueno, finalmente vamos a Venezuela hoy. Vamos a entender un poquito la trastienda, ¿no? Aquí hacemos análisis, no es un bloque de noticias, no es un programa de noticias, sino de análisis. Entonces vamos a intentar comprender qué está pasando, ¿no? ¿Qué está pasando allí? Bueno, primeramente, eh, la pregunta básica que tenemos que hacer aquí es si Venezuela es una democracia o una dictadura, ¿no? Que esa la verdad, es el eje de del análisis de hoy, más allá de los resultados electorales, más allá del cuestionamiento, más allá de si fue, si no fue, si no hubo, bueno, más allá de todo eso, aquí la pregunta raíz, la pregunta allá profunda, allá abajo, es, ¿esto es una democracia o esto es una dictadura? ¿No? Entonces, bueno, vamos a hablar de una manera que me gusta mucho hablar, que yo siempre digo que es una forma aristotélica de hablar. La forma aristotélica, yo, que sí tengo mis ideologías políticas, que sí tengo mi pensamiento político, la forma aristotélica uno deja de lado todo eso, deja la doctrina de lado, ¿no? Y habla en forma directa. Entonces, por ejemplo, para analizar si Venezuela es una dictadura o no, o si una república X es una dictadura o no, hablar de forma aristotélica sería que seas de izquierda o que seas de derecha, ¿no? Que lo analices con las mismas herramientas, con los mismos criterios y no desde ideología, porque la ideología es lo siguiente, a mí me gusta o no me gusta Maduro, o me gusta o no me gusta ese tipo de estructura, ¿no? Social, bueno, que obviamente es de izquierda, no es de derecha, pero pudo haber sido también, porque hay países que son de derecha y que tienen ciertas estructuras también de autoritarismo, ¿no? Yo creo que discutir si es autoritario o no, eso no está en discusión, ¿no? Aquí la discusión es si es una dictadura o no, que es lo que me gustaría que habláramos aquí hoy, ¿no? Entonces, primeramente, vamos a entender lo que es una dictadura. Eh, una dictadura es un gobierno autoritario, un gobierno autocrático. Y primero voy a decir lo que no es una dictadura, ¿no? La dictadura no está vinculada con si un régimen o un gobierno o lo que como quiera llamarlo, porque por el momento no podemos decir régimen porque estamos analizando, pero primeramente, bueno, no importa si es de derecha o si es de izquierda. Empezamos bien, ¿no? Entonces, hay dictaduras de derecha y hay dictaduras de izquierda. Entonces no pasa por ahí el análisis. Y eso es bueno, porque ya nos libertamos de muchas ideologías. Entonces, si tú eres de derecha o si tú eres de izquierda, eso no tiene ninguna importancia para analizar si allí hay dictadura o no. No hay ninguna importancia. Porque, y esa es una buena noticia, hay alrededor del mundo gobiernos de izquierda que cuestionan abusos de poder de la izquierda, como hay gente de la derecha que cuestiona abusos de la derecha también. Entonces, dictadura puede ser de las dos formas. ¿Está bien? El gobierno autoritario, no importa si es de derecha o de izquierda, simplemente cambia las pautas allí ideológicas. Ahora bien, segundo punto que tenemos que analizar para entender si Venezuela es una dictadura. La dictadura, pongámosles como ejemplo las dictaduras latinoamericanas, ¿no? Que fueron todas de derecha, fueron militares y fueron fuera de elecciones, etcétera. Entonces, también un poco por eso, bueno, tiene esa cierta comprensión subjetiva que subjetiva que la dictadura en Latinoamérica, en los países latinoamericanos, deben ser todas de derecha, y no lo es.
Pero más allá de eso, la dictadura, otro punto que abro aquí, las dictaduras tienen que ser solamente con gobiernos donde no hubo elecciones, o puede haber una dictadura dentro de una democracia. ¿Mm? ¿Qué pregunta, eh? Esa pregunta es muy importante, muy importante. Y la respuesta es, puede haber una dictadura dentro de una democracia. No se llama dictadura. Ese es el tema. No se llama así en términos técnicos de ciencias políticas, ¿no? Se llama autocracia, gobierno autoritario, lo que quieras, pero no es una dictadura. Pero bueno, el efecto es el mismo, ¿no? En realidad es una dictadura disfrazada de democracia. Entonces sí puede haber. Entonces el hecho de que un país tenga elecciones, el hecho de que un país sea un país democrático que juegue las reglas democráticas no significa que no sea una dictadura. Y por más que no se llame dictadura, no significa que no lo sea. Es como la esclavitud. La esclavitud no existe más, pero es posible que haya en algunos lugares del mundo, en algunas situaciones, esclavos que no son esclavos desde el punto de vista de negros en un barco africano que viene a Latinoamérica bajo un látigo. No, no en ese formato, pero sí son esclavos, ¿no? Son esclavos del sistema, del trabajo, en fin, son personas que están sometidas de alguna manera. Bueno, pues lo mismo pasa con la dictadura, ¿me entendéis? Entonces, en ese sentido, bueno, pues un país, el tema es que las dictaduras, por lo general, muchas dictaduras se esconden detrás de democracias, ¿no? Y muchas decisiones políticas se esconden detrás de los derechos humanos. Entonces, en nombre de los derechos humanos y en nombre de la democracia, un Estado puede convertirse en un Estado autoritario, ¿no? O un gobierno. Porque si hablamos de Estado, bueno, podemos pensar, bueno, en realidad el Estado cuando es autoritario, porque tiene un gobierno autoritario también, ¿no? Hay una cierta relación allí. Pero, por ejemplo, podemos pensar en el Estado soviético, bueno, donde hubo varios gobiernos, pero que el Estado era autoritario porque sencillamente tenía todo el poder, ¿no? Tenía todo el poder absoluto, el poder ilimitado. Y entonces eso es lo que sucede con las democracias. Cuando una democracia se vuelve autoritaria, ¿qué es lo que comienza a hacer la democracia? Comienza a acumular poder, el poder comienza a ser concentrado y luego, bueno, pues la población cada vez más pobre, porque, bueno, porque la persona que está encabezando el poder, por eso yo os voy a decir ahora cuáles son las características y vos seis del otro lado, porque a mí no me gusta imponer nada a nuestro televidente, no me gusta decir fulano es dictador o no es dictador. Yo te digo lo que es un dictador y después vos eres grande para entender si es o no es, ¿ah? Eres grande, entonces solo lo puedes entender, ¿no? Pero entonces, bueno, la democracia tiene mecanismos que permite con que haya abuso de poder, ¿no? Porque, por ejemplo, un gobierno cuando está en la democracia, por ejemplo, él puede estar 2 mandatos, claro, 2 mandatos, pero a lo mejor el gobierno reforma la constitución para poder estar 2 mandatos más, con lo cual son 4 mandatos, ¿no? Entonces, bueno. Por ejemplo, en el caso aquí de Venezuela, hay un gobierno que está saco las cuentas así un poco rápidas, 25 años. Un gobierno, ¿eh? Un gobierno y 2 hombres. 2 hombres. Chávez y Maduro. Pero ojo, 2 hombres en el Ejecutivo, por eso digo 25 años, ¿me entendéis? Porque Chávez y Maduro son 2 piezas de un juego de ajedrez. Porque detrás de ellos nadie se mantiene en el poder sin comprar a mucha gente, ¿no? Entonces detrás de ellos hay todo un esquema, ¿no? Está la Corte Suprema, los tribunales, toda la gente que detiene el poder es corrompible y en una democracia como se puede esconder detrás de los derechos humanos y las dictaduras se esconden, es más fácil para una dictadura ser democrática que no serlo, es más fácil. ¿Por qué es más fácil? Porque si es una dictadura democrática, ¿no? Y estoy haciendo una metáfora con el nombre aquí, pero ya expliqué lo que sería. Si es una dictadura democrática, por lo menos es más fácil deslizar por los organismos internacionales, ¿no? Por ejemplo, Putin hace una guerra con armas hacia Ucrania y entonces está sancionado en todo el mundo.
Pero él pudo haber elegido hacer otro tipo de guerra, una guerra económica, una guerra de poner trabas, una guerra financiera, una guerra ideológica, propaganda, y entonces ahí no estaría sancionado, porque eso estaría, sería una cosa hecha debajo de la mesa, ¿no? Entonces es lo mismo. Hay dictaduras, por ejemplo, como Corea del Norte, que no están disfrazadas de democracia, son y punto. O como China, ¿no? Que no está disfrazado de democracia. China no es una democracia, es capitalista, pero no democrática, porque capitalismo tiene que ver con el sistema económico y democracia tiene que ver con el sistema político, que es otra cosa. Entonces, el problema es ese. El problema es que si una dictadura está disfrazada de democracia, es la famosa frase, es el lobo en piel de cordero, ¿no? Es eso, es una ovejita, pero que en realidad es un lobo. Y entonces, bueno, eso se va comiendo el sistema poco a poco, se va organizando. Entonces, bueno, cuando digo que Venezuela tiene el sistema que tiene hace 25 años, y no es porque cambió de figura del jefe del Ejecutivo, porque esa es una pieza, ¿entendéis? Es una pieza de la oligarquía. La oligarquía son aquellas cuatro, cinco, seis familias que mantienen el poder en el país a lo largo de los años y que deciden incluso quién será el presidente. Porque, ojo, Maduro, si, por ejemplo, ¿no? Que es el jefe de Estado, pero bueno, si la oligarquía no quiere, él no está allí. Basta que dos o tres hombres de poder decidan voltearlo y él cae. Entonces, por lo general, en esas democracias o en esos regímenes autoritarios que son, entre comillas, democráticos, ¿no? O oficialmente democráticos, bueno, pues por lo general tienen que comprar voluntades también, ¿no? O eliminar. Por ejemplo, en Rusia es muy común que los enemigos del sistema se suiciden. Entonces, tu enemigo o lo eliminas o lo compras, ¿no? Porque si no, lo vas a tener en contra, ¿no? Porque supuestamente una democracia funciona con tres poderes. El tema es que esos tres poderes pueden estar alineados. Y ahí, bueno, entonces quien pierde es el pueblo, ¿no? Incluso el pueblo se puede manejar también a través de la propaganda, pero bueno, en ese punto yo soy un poco radical, un poco quizá particular, porque yo creo que bueno, uno cuando es adulto y que no tiene ninguna enfermedad mental, uno es dueño de sus propias ideas. Entonces, viste, yo, si me meten una propaganda aquí para que yo vote el candidato A y yo quiero votar al candidato B, yo me hago cargo que quiero votar el candidato A y no me la voy a comer a la propaganda esa. Entonces, en ese sentido, es discutible también, ¿no? Y bueno, eso es lo que sucede. Hace 25 años atrás, Venezuela era uno de los países más prósperos de Latinoamérica. Porque, ojo, un país no es rico o pobre por lo que tiene, por los recursos que tiene, sino por cómo lo administra, cómo lo roban o cómo lo vacían, ¿no? Porque si el Estado es utilizado para hacer funcionar la sociedad, eso es excelente. Pero si los recursos del Estado, el dinero, las voluntades son hechas para enriquecer a unos pocos, entonces, bueno, eso se puede convertir en una autocracia también, ¿no? Y la gente cada vez más pobre, cada vez más dependiente y además, bueno, por lo general es muy probable que a esa gente le des un poco de pan y circo también, ¿no? Es decir, algo de comida, una ayuda, así la persona va a seguir votando y bueno, se hace todo un círculo vicioso. Entonces, eh, esto es lo que quisiera dejaros de mensaje hoy, hoy tras esas elecciones. Y no hay santos en el mundo, no hay santos. Porque uno habla de Venezuela, pero claro, como que Estados Unidos no cometieron errores, sí cometen, todos los países cometen errores. Vivimos en un mundo anárquico, no hay autoridad entre los países. Lo que sí hay que pensar, ¿no? Es con países que cometen errores, porque no son perfectos. ¿En cuál prefieres vivir, por ejemplo? ¿En un país que comete errores y que tiene ciertas pautas, o en un país que comete errores, pero por lo menos es más democrático? ¿Viste? Ese es el punto, ese es el punto, porque realmente la política es sucia, es muy sucia, es muy sucia. Y lo que estudiamos eso lo vemos nítidamente en las cosas que suceden, lo vemos nítidamente, sobre todo en Venezuela, porque algunas cosas, como dice el refrán, se caen de Maduro. Así que bueno,
Muchísimas gracias por estar ahí del otro lado. Nos encontramos aquí, como siempre, por Galáctica Radio y Televisión la semana que viene. Un gusto y nos vemos. Gracias, chao.